En este video hablaremos sobre cómo realizar una matriz de roles y responsabilidades y la matriz de riesgos. La matriz de roles y responsabilidades también se le conoce con el nombre de matriz RACI y nos dice que se utiliza para asignar y definir el grado de responsabilidad que le corresponde a cada una de las personas que están involucradas en la realización de un proyecto. También se conoce con el nombre de matriz de asignación de responsabilidades y su propósito es poder establecer los diferentes roles y responsabilidades que deberá asumir cada persona que forma en la realización de un proyecto. Se llama matriz RACI porque cada una de esas letras significan una actividad de cada uno de los integrantes y aquí lo podemos ver. Tenemos la letra R y significa que esta persona es la que asume la responsabilidad de determinada tarea. Esta persona es la que es encargada de realizar una determinada actividad. Por lo tanto, toma la responsabilidad de entregar la tarea terminada en tiempo y en la forma establecida. Eso es para la letra R. También tenemos la letra A y es aquella persona que aprueba. El papel de la persona que actuará como aprobador es aceptar y aprobar la tarea entregada por la persona responsable. En otras palabras, el aprobador certifica que el trabajo ha sido realizado conforme a los requerimientos exigidos. La siguiente letra, C, se refiere a un experto en determinado tema y es aquella persona que es consultada para realizar una actividad. Y por último, la letra I. El rol de estas personas involucra a todo individuo que debe ser informado sobre el proceso de evolución y desarrollo de las tareas que forman parte del proyecto. Y también deben de ser informados cuando las tareas se han terminado. Entonces, en forma de resumen, R, responsable de una actividad, A, quien aprueba las actividades, C, el que es consultado para realizar una actividad, y por último, I, aquella persona que es informada. ¿Cómo podemos crear la matriz RACI? Aquí tenemos 4 pasos para elaborar una matriz. Primero, debemos determinar las tareas que se deberán realizar dentro de un proyecto y las vamos a colocar como filas. Aquí lo podemos ver. Vamos a ir trabajando con tareas dentro de una fase, la fase 1 del proyecto, y vamos a listar todas las tareas o todas las actividades que se deben realizar dentro de esa fase. Fase 2, y así vamos a ir creando filas. Entonces, una vez que ya tenemos determinado todas las tareas, nos vamos al paso 2, que es identificar a las personas involucradas en el desarrollo del proyecto. Y estas personas las vamos a colocar en forma de columnas dentro de la matriz. Y lo podemos ver acá. Van a ser las columnas. Podemos poner el rol y el nombre de la persona específica que cubre ese rol. Y son las columnas de nuestra matriz. Siguiente paso. Vamos a colocar las letras de la palabra que compone el nombre de la matriz RACI. Ya vimos quién es R, quién es A, quién es C y quién es I. Al asignar cada letra en cada tarea, se logra definir quién de las personas involucradas será el responsable, el que aprueba, el que es consultado y el que debe ser informado en la ejecución de cada tarea del proyecto. Y aquí lo tenemos. Esto solo es un ejemplo, se tiene que llenar toda la tabla, ¿no? Para este ejemplo, José L es consultado para la tarea 1, para la tarea 2, para la tarea 3 de la fase 1 del proyecto. Y es el responsable de la tarea 1 y la tarea 2 de la fase 2 del proyecto. El Scrum Master o Luis A es el que aprueba la tarea 1 y la tarea 2 de la fase 2 del proyecto. Y de esa manera, pues ustedes tienen que ir poniendo pues todas las letras, ¿no? Ya sea R, A, C o I.
dependiendo pues la actividad de cada una de las personas que están involucradas dentro del proyecto. Y por último, se podrá determinar si todo el trabajo queda bien distribuido, si queda algún espacio vacío y si existen duplicidades. Esto con el fin de verificar que todo quede bien conformado y evitar problemas posteriores. Voy a regresar a esta vista. Es recomendable que por cada una de las letras se utilice un color diferente, como se ve en este ejemplo, porque de esa manera podemos ver qué tan cargado está un rol y poder distribuirlo mejor. ¿Cuáles son algunas de las ventajas de utilizar la matriz RACI? La primera es una comunicación ágil y simple. Como vimos en la matriz, pues es muy fácil visualizar el rol y la función que debe desempeñar cada persona. Entonces no es necesario estar preguntando qué actividades tiene que realizar cada uno, porque ya todos son sabedores de sus diferentes actividades. Mejora la productividad. Al minimizarse los problemas de comunicación, contribuye a que el tiempo se utilice de mejor forma y como consecuencia se logre un aumento de productividad. Distribución adecuada del trabajo. Permite visualizar las responsabilidades y funciones, por lo que se puede identificar si la carga de trabajo se encuentra distribuida de forma proporcionada. Y por último, cumplimiento de las expectativas. Se puede llevar un mejor control de todas las tareas que deben ser desarrolladas. Además, cada persona sabe específicamente qué le corresponde realizar en todo el proceso de ejecución del proyecto. Bien, vamos con la matriz de riesgos. Esta matriz de riesgos es una herramienta de gran utilidad para gestionar y controlar los riesgos, amenazas y vulnerabilidades que pueden presentarse en la operación, en la implementación de servicios, en seguridad o en cualquier otro proceso de la empresa o en el desarrollo de un proyecto de software. Contar con esta matriz también ayuda a los directivos y al personal encargado a tomar decisiones más rápido sobre cómo actuar para hacerle frente a los riesgos que tienen mayor probabilidad de ocurrir y de impactar en la operación. Todo esto con el fin de llevar a buen término el desarrollo de un proyecto. Para poder realizar nuestra matriz de riesgos tenemos que tener en consideración dos conceptos importantes. Lo primero es frecuencia. La frecuencia es la probabilidad de que ocurra un riesgo y lo podemos identificar de esta manera. La frecuencia es improbable, es posible, es ocasional, es probable o es frecuente. Si lo queremos ver en manera de porcentaje, el improbable sería de que ocurra de 0 a 20%, ¿no? Y el frecuente pues de un 80.1 al 100%. De manera cualitativa podemos decir que el improbable podría ser muy baja frecuencia, y el frecuente pues muy alto. Puede ocurrir bastante probable, muy frecuentemente. El siguiente concepto es el impacto. Y el impacto es el conjunto de consecuencias que origina un riesgo, el daño que nos puede ocasionar si llega a surgir un riesgo. ¿Y cuál es ese daño? Ese daño puede ser insignificante, puede ser menor, puede ser moderado, puede ser mayor o puede ser un daño catastrófico, de tal forma que no nos permita concluir el proyecto. Bien, vamos a crear una matriz de riesgo. El primer paso es definir la matriz con sus escalas. Y esto de las escalas es lo que veíamos de la frecuencia, con todos sus posibles valores, y el impacto. Y de esta manera creamos la matriz. El paso 2 es identificar los riesgos que pueden surgir
en el desarrollo de nuestro proyecto. Y aquí vamos a ir listando todos los riesgos. A manera de ejemplo está el riesgo 1, riesgo 2 y riesgo 3. Y vamos a poner la frecuencia con el que puede ocurrir este riesgo y el impacto sobre el proyecto que puede tener en dado caso que surja este riesgo. Riesgo 1 le vamos a poner improbable con un impacto insignificante. Riesgo 2, probable con un impacto moderado. Y riesgo 3, posible pero con un impacto catastrófico. ¿Qué cosa pueden ser estos riesgos? Bueno, aquí hay algunos ejemplos. Pueden ser problemas de salud, daños en equipos, internet intermitente o falta de conexión a internet, o desaparición de integrantes del equipo de desarrollo. Estos son algunos ejemplos. Sin embargo, dependiendo del proyecto, pues hay que hacer un análisis más estructurado, más concienzudo, para determinar cuáles son todos los riesgos que pueden surgir en el desarrollo del proyecto. Y por último tenemos el paso 3, que es colocar los riesgos en la matriz. Bien, vamos a regresar tantito al ejemplo anterior. Y aquí tenemos el riesgo 1, que decíamos que era improbable, pero con un impacto insignificante. Entonces, improbable con un impacto insignificante. Y aquí tenemos al riesgo 1. Regresamos nuevamente. El riesgo 2 es probable con un impacto moderado. Riesgo 2, probable con un impacto moderado. Y vamos con el riesgo 3, que es posible, pero con un impacto catastrófico. Entonces lo vamos a acomodar en la matriz. Posible, catastrófico. Posible, estamos en la fila de la frecuencia posible, pero con un impacto catastrófico. Y ahí ponemos el riesgo 3. Entonces aquí vamos a ir acomodando todos los riesgos que nosotros identificamos en el desarrollo de nuestro proyecto. Y por último tenemos el mapa de calor, que es la matriz de riesgos, pero utilizando los colores verde, naranja y rojo, que nos permiten identificar de manera más visual cuáles son los riesgos a los que les tenemos que tener un poquito más de consideración o analizar un poquito planes de contingencia. Por ejemplo, los que están en rojo quiere decir que son los más frecuentes y los más que tienen un impacto peor en nuestro proyecto, ¿no? Entonces, de esta manera podemos ir viendo cuáles son los riesgos a los que debemos de plantearles una posible solución para que no impacten tanto en el desarrollo de nuestro proyecto. Y esto sería todo para la realización de la matriz RACI y la matriz de riesgo.